Hola, bienvenidos a Final Grow. Mi nombre es Oriana y voy a ser la encargada de acompañaros en este viaje. Un viaje de descubrimiento y de crecimiento. El autocultivo es un arte, una pasión, pero también es una ciencia. Para obtener los mejores resultados te enseñaremos todo lo que necesitas paso a paso y te mostraremos los productos más innovadores. Si queréis, juntos conoceremos lo fundamental para iniciarnos y profundizar en el mundo del cultivo más especializado, el cultivo interior. Este es el espacio en que nos moveremos. Por una parte, necesitamos montar nuestro cuarto de cultivo y entender a la perfección cómo funcionan todos los elementos. Por otra, dedicaremos nuestra atención al cultivo propiamente dicho. Este será el lugar donde crecerán nuestras plantas. La labor que vamos a hacer es puramente científica. Elegiremos los que consideremos los mejores productos y los pondremos a trabajar. Analizaremos los datos y sacaremos conclusiones. ¿Os parece complicado? Pues tranquilos, que para esto estamos nosotros. Además, hemos decidido dar un paso más allá y analizar en detalle la marca a la que confiaremos el cuidado de nuestras plantas. Se trata de una elección muy importante, puesto que existen múltiples factores de eficacia, de especialización y también ecológicos y de buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta. Para eso viajaremos a Holanda. Los Países Bajos han sido cuna de la revolución del comercio y la investigación desde la Edad Moderna y una región especialmente innovadora en técnicas de horticultura. De entre todas las empresas de su potente industria agrícola, nos decantamos por Plagron. Es una de las marcas más veteranas y respetadas del sector, con más de 25 años de experiencia, y lo han conseguido poniendo todo el cuidado en tres aspectos fundamentales: las materias primas, la investigación y unas estrictas políticas de control de calidad. Nuestro viaje a sus instalaciones, laboratorios y plantas de producción nos permitirá comprobar qué aspectos diferenciales y relevantes se tienen en cuenta en la elaboración de productos en función del estilo de crecimiento que busquemos. Así que con lo que aprenderemos allí y lo que vamos a aprender aquí, entenderemos de forma más global las técnicas de cultivo de interior. ¿Qué os parece el plan? Las plantas respiran. Las plantas, como nosotros, necesitan movimiento y renovación continua de aire para alimentarse, crecer bien, sin plagas y florecer con salud y alegría. Y para eso, con abrir una ventana no les basta. Nosotros podemos salir a dar un paseo, pero esta pobrecita no puede moverse de aquí. Para ella y para todas nuestras plantas será suficiente con un buen sistema de ventilación y extracción. ¿Cómo empezamos nuestro cuarto de cultivo? Pues lo primero es la cubicación. Y cubicar significa medir el espacio en metros cúbicos. De los metros cúbicos que tengamos dependerá nuestro sistema de ventilación. Y la fórmula es muy fácil. Basta medir y multiplicar. Ancho por largo por alto. El resultado serán los metros cúbicos de aire que deberemos evacuar al menos cada 3 minutos. Estos son los aparatos que necesitamos para una buena ventilación: extractor, filtro, los conductos de ventilación que los unen, ozonizador y ventilador. Lo fundamental, un extractor para renovar el aire. Confiamos la tarea a una marca que nos da total seguridad: Hiperfan. Los Hiperfan son extractores ligeros y de diseño compacto. Sus motores, con impulsor de doble flujo sin escobillas, los convierten en los más eficientes de la industria y se pueden regular para adaptar la velocidad a las necesidades del cultivo. Su consumo es de los más bajos del mercado. Una vez montado el extractor, pasamos al filtro. El filtro adecuado será el que cada extractor necesite. Nosotros elegimos los filtros Falcon por su potencia y fiabilidad. Son los filtros de aluminio para cultivo más ligeros. Tienen la calidad de una gama profesional y bajo precio. Consisten en unos tubos flexibles de aluminio que en su interior llevan también una malla de hierro con carbón activo. Cuando el aire es absorbido por el tubo, el carbón del filtro rompe las partículas de olor, haciendo que éste desaparezca. Los conductos de ventilación más adecuados suelen ser los flexibles, aislados con distintas capas de materiales para evitar el ruido y las filtraciones. Estos Sonoconnect son estupendos. Sonoconnect es un tipo de tubo flexible con protección acústica y térmica. Reduce el ruido que generan los extractores. Su construcción está basada en un sistema de capas que lo hace muy eficaz. El tubo Aluconnect, más un plástico aislante, más una capa de fibra de vidrio insonorizada, más otra capa de aluminio exterior, consiguiendo una reducción efectiva del ruido.
Y el siempre eficaz ozonizador, un refuerzo ideal para la ventilación y para la extracción segura del aire. Para ir a lo seguro, nosotros utilizaremos este ozonizador Ozo 3. Es un ozonizador Ozo 3, una de las marcas especializadas más fiables del mercado. El gas ozono oxida las superficies y cuando coge una partícula de olor en suspensión, la oxida y la destruye. El ozono liberado en el aire matará también hongos, bacterias y virus. Podemos colocarlo en nuestro sistema de extracción de aire. Es un refuerzo al filtro que ya hemos instalado. Es recomendable instalarlo porque cualquier fallo en el filtro, como un mínimo agujerito, hará que el olor salga a la calle. Así nos aseguramos de que pase lo que pase, evacuaremos el aire 100% descontaminado de olores. ¿Por qué es imprescindible un ventilador? Es necesario mantener el aire en movimiento para que no se vicie, pero su misión más importante en el cultivo de interior es la de suplir la acción natural del viento. Mantener las plantas en movimiento constante favorece que los tallos crezcan fuertes. De lo contrario, deberíamos dedicar mucho tiempo y trabajo a tutorar con palos y mallas cada tallo. Lo importante es que le dé a todas las plantas. Estará siempre apuntando a la zona de cultivo, pero oscilante, no fijo. Como os decía, con el ventilador conseguiremos al menos 3 mejoras: que baje unos grados la temperatura, que nuestra planta respire un aire mejor, más limpio de polvo, hongos y bacterias, y que se haga más fuerte, al estar constantemente ofreciendo resistencia al aire. Este ventilador Cyclone es pequeño y silencioso, pero muy potente. Su reducido tamaño hará que puedas colocarlo en cualquier espacio de tu cultivo. Es potente, pero silencioso. Produce una buena potencia, graduable a 3 velocidades, sin generar un ruido mayor. Como podéis no escuchar, es efectivamente muy silencioso. Gira unos 180 grados, generando así una buena corriente en cada rincón de la zona de cultivo. En nuestro caso contamos con un extractor potente que renovará el aire sin problemas, pero en caso de necesidad podemos usar un intractor y el Hyperfan estándar nos servirá de maravilla. Este Hyperfan estándar está preparado para caudales muy potentes y tiene un diseño de vanguardia, pero sus principales ventajas son un consumo de electricidad inferior al resto y un funcionamiento suave, silencioso y eficiente. Con motor multifase de última generación, dotado de rodamientos inteligentes que reducen la fricción y alargan su vida, y un controlador de velocidad que regula desde el 35% hasta el 100%. Los sistemas Hyperfan son siempre una opción profesional, pero muy fácil de utilizar. En el cultivo indoor controlamos totalmente la luz que reciben las plantas. Por eso hemos intentado daros una opción bien equilibrada, teniendo en cuenta factores como la proporción entre el ahorro energético y el rendimiento del cultivo, y el calor, que puede estresar a las plantas. Lo primero que necesitamos saber es qué reflector usar, porque en función de él elegiremos el resto de los elementos. Nosotros nos quedamos con este modelo SunSystem de Bosch. Ahí va la luz. La función de un reflector, como su propio nombre indica, es la de reflejar la luz de la bombilla, amplificándola y distribuyéndola por una mayor superficie. Por eso los hay de muchos precios, porque, como veréis, no solo varían las calidades, sino que también influye el diseño. Para aprovechar los lúmenes al máximo y conseguir una buena producción, tenemos que mantener las plantas lo más cerca posible de la fuente de luz. Y unos buenos reflectores nos permitirán aprovechar al máximo la potencia e intensidad de los focos. De aluminio de primera calidad, completamente sellado con vidrio, con bisagras y doble junta para un sellado hermético. Es especial para lámparas de doble casquillo. Una vez sabemos el reflector, elegimos la bombilla que le acople. La potencia se mide por metros cuadrados. Algunos prefieren utilizarla toda en la fase de floración y 1000 vatios no les parecen demasiado. Otros con 400 se apañan, ya que valoran más el ahorro energético. Nosotros optamos por la moderación y aplicaremos el término medio. Nos quedamos con esta bombilla Solux LED de 630 vatios de doble casquillo. Las opciones más populares en lámparas van desde los tubos fluorescentes, usados para madres y esquejes, a los halogenuros o los LED. Las más habituales han sido siempre las lámparas de alta presión de sodio, pues combinan una gran eficacia con una larga duración. Tanto estas como las de halogenuros necesitan un balastro con el que nos permitirán cultivar tanto en crecimiento como en floración.
Nuestros expertos nos recomiendan lanzarnos a la tecnología cerámica o LEC. Las bombillas de tecnología cerámica son lo más avanzado del mercado y producen la calidad lumínica más cercana a la del sol, lo que aumenta el desarrollo de tricomas y terpenos en los cogollos. Estas lámparas doblan en potencia a las de sodio, consumiendo casi la mitad y reduciendo también el calor emitido en un 50%. Un balastro regulable es el que nos permite elegir la potencia de luz en cada fase de cultivo. Para obtener un poco más de luz extra, continua y de calidad, elegimos este, un balastro electrónico de Solux. Este aparato es un balastro. Su función es transformar la entrada de corriente a la que necesita la lámpara, que es lo que necesitará nuestra bombilla de LEC. Además, los balastros electrónicos, a diferencia de los magnéticos, no parpadean, lo cual es mucho mejor para las plantas. Como os hemos dicho, nosotros lo combinaremos con lámparas también de la marca Solux de doble casquillo para obtener el mejor resultado. Usamos este balastro Colossus porque es una maravilla. Pesa menos de 4 kilos y puede montarse en la pared. Tiene un encendido rápido y se pone a pleno rendimiento en solo 1 minuto. Cuenta con un circuito de seguridad para proteger tanto el balastro como la lámpara. Posee mayor cantidad de lúmenes. Más lúmenes significa mayor cosecha. Puede regular la intensidad de la luz y así no cambiar la bombilla. Resumiendo, balastro más reflector combinado con una bombilla cerámica de LEC. Para controlar la temperatura y la humedad podemos usar un termohigrómetro o optar por una solución mucho más profesional como este controlador de cultivo UCI digital de Hortitec, que nos permite controlar automáticamente todos los factores que intervienen en el cultivo. Los enchufes azules son para los extractores, intractores y ventiladores. Se puede ajustar una temperatura diferente para el día y la noche, así como la velocidad de los extractores hasta alcanzarla. La regleta de 6 enchufes amarillos es para los focos de cultivo. En ella se puede conectar 4 focos de 600 vatios o 6 focos de 400 vatios. En la pantalla LCD podemos ver la temperatura, la humedad y las diferentes salidas activadas con iconos. Mediante esta misma pantalla accedemos a la programación de todos los parámetros, al listado de alarmas y al registro de datos históricos de todo el cultivo. Pantalla que, por cierto, se ilumina en color verde para no molestar a las plantas en la fase de oscuridad. Además, con un simple toque de botón, el controlador de clima UCI pasa a modo manual. Esta función permite apagar o encender cualquiera de las salidas en el momento que queramos, sin tener que tocar la programación. Una vez lo tengamos, será fundamental montar nuestro propio cuadro de luces. De una toma de corriente sacamos un cuadro para que este circuito vaya al margen del resto de la casa y, por ejemplo, no nos salte la nevera ni el acuario cuando no estemos. Cogemos todos los cables, extractores, ozonizador, iluminación y ponemos cada uno en una conexión. Y así tendremos una instalación eléctrica autónoma y segura. La seguridad es lo más importante al trabajar con electricidad, sobre todo cuando hay agua en la ecuación, así que no olvidéis la toma de tierra y que los cables estén protegidos del agua. Porque agua vamos a tener y mucha. La próxima vez que os vea, estaré como una regadera. ¡Aviso! Si ya tenemos aire y luz, solo nos falta el tercero de los elementos fundamentales para nuestras plantas, el agua. Será fundamental usar agua de calidad para una planta y en función de su estado de crecimiento. Y para eso necesitaremos el filtro de ósmosis. Nosotros elegimos una de las mejores marcas, GrowMax. Este es el modelo Mega Grow 1000 de GrowMax, capaz de proporcionarnos 40 litros de agua pura por hora. Elimina hasta el 95% de las sales, metales pesados, herbicidas y pesticidas, contaminantes orgánicos volátiles, nitratos, nitritos y hasta el 99% de cloro. Incluye kit de instalación completo con tubería para la conexión a la entrada de agua, tubería de agua osmotizada, tubería para el agua de desecho, de 3 metros cada una, conexiones para grifo de interior y exterior, llave de apertura y cierre de los filtros y manual de uso en 6 idiomas diferentes. Todos los equipos de Osmosis GrowMax Water han sido diseñados para minimizar el desgaste de agua al desagüe, con un ratio de aproximadamente 2:1. El valor del pH va de 0 a 14. Una solución con valor de pH de 0 a 7 es ácida y con un valor de 7 a 14 es alcalina. El agua pura a temperatura ambiente
Tiene un pH de 7, que se considera neutro, pero a las plantas les gustan las sustancias levemente acídicas, por lo que un pH cercano al 5,5 puede considerarse también neutro para ellas. Lo fundamental es que una mayor salinidad afecta a las raíces y hace que no puedan absorber los nutrientes como deberían. Por eso, eliminamos la cal, el cloro, la sal y la porquería con nuestro filtro de ósmosis. Este tipo de monitores son una garantía para el cultivador casero y al final van a ser como nuestros amigos. Mira qué mono. Mediante estos sensores obtendremos mediciones cada 24 horas de factores tan importantes como la conductividad, la temperatura y el pH. Este monitor Blue Lab Guardian te ofrece mediciones las 24 horas de factores como el pH, la electroconductividad y la temperatura. Si un parámetro se aleja de lo habitual, la pantalla hará que parpadee para avisar de que algo está fallando. Además tiene pantalla con dígitos grandes para una visualización cómoda, valores seleccionables para conductividad y temperatura, botón de calibración de pH automático, memoria sin pérdidas, aunque se pierda la corriente, y diseño waterproof. Como veis, ya tenemos controlados los elementos: aire, agua, luz. Pero para ser auténticas diosecillas nos falta dominar al menos uno: la tierra. Y aquí es donde de verdad empieza nuestro viaje, pues con todo nuestro cuarto de cultivo preparado podemos pasar a la acción, plantar nuestras semillas y empezar a cultivar. Para nuestro cultivo hemos optado por la línea 100% natural de Plagron. Garantiza unas plantas saludables, con un buen crecimiento, una óptima producción y el buen sabor de los abonos ecológicos. Está especialmente desarrollado para cultivos de cannabis tanto en interior como en exterior. Se trata de un medio orgánico, formado a base de turbas blancas, negras y fibrosas que ofrecen una estructura óptima para el desarrollo de las raíces. Perlita, que mejora la aireación y retención de líquidos. Humus de lombriz, que asegura un crecimiento excepcional y mejora la capacidad de absorción del sustrato. Y Bio Supermix, un fertilizante sólido diseñado por Plagron que contiene hongos y bacterias vivas, minerales y vitaminas que en conjunto garantizan un suministro de nutrientes para un desarrollo sin carencias y unas plantas sanas y resistentes. Y ahora que voy a por mis semillas, es un momento estupendo para volver a Holanda y escuchar de la mano de Plagron los secretos de los sustratos y sus líneas de fertilización. Vamos a verlo y después a germinar. The origin of the brand, actually that's quite a nice question you ask me this, because it's much more simple than most people think. It's got everything to do with this. I'll show you. This is called, in Dutch, this is called plant soil. And if you look at it in Plagron, it's actually two Dutch words. One is plant, another is soil. In Dutch it means plant, grond. Put the two together and then you get Plagron. Let me tell you something about a philosophy. And what you smell actually are organic fertilizers which are being digested. What normally would happen in the soil, this is smell, the ammonia you smell. And for me this is a very special smell because it means we're creating something what normally would have done in nature, which is actually plant food. And that's what you see laying here. This is our super mix, for instance. One of our other products is the ground control, which is one of the basic ingredients we use in our royal mix and in our whole mix. And on the other side you see a combination of a bad guano. So everything we bring to our customers has got an actual story behind it. This is our kitchen. From here originates everything we're gonna make. And this actually is quite special because the thing is everything we make is organic, which means we cannot use minerals, which means everything we got here is very exotic. For instance, Abad guana originates from Cuba, from Indonesia and from New Zealand. We've got volcanic ash, which comes also from New Zealand, which means we got a lot of different ingredients from different regions over the world, which makes this place very special. This is actually the head of the company, which means everything which is very important is being done here. And let me explain to you why R&D is very important to us. The main reason is actually there are two main reasons. One, new products, and the other one is of course keeping quality as people expect it to be. But let me show how we do this, okay? Let's go in the other room.
Here's where we're making new products, and also we are controlling every product which is produced in the factory that's according to specification. And actually this is done quite with simple tests. Like on that side you see 2 ovens. Well, in these ovens what do? We simulate the effect of climate here within the factory, which means we export our products all over the world. Sometimes in a container with temperatures above 50 to 60 degrees. But what do we want? That our products are 100% quality when they arrive to a client. Therefore everything is simulated here, and then we know for 100% certainty that the products will be in good quality arriving with our clients. We've got here different plants standing. At this moment on this side we got a test, I think, with bell peppers, where we're using different kind of basic nutrients with a little variation. And at the end what we're going to do is we're going to look very closely at the plant. How big is the leaf surface? How big is the root surface? How many fruits are on, and also the bricks of the fruit which are on. This makes it possible for us to make a comparison between different kind of products, and then we can see in practice how they will perform. For us at Plagron it's very important that we also think about the environment, and this is for 2 main reasons. One is, of course, we want to leave something behind for our children which is very good to live on, and the other thing is we're eating our own products, which means everything we do must be healthy. Therefore everything is checked on heavy metals, is checked on plant pathogens, on human pathogens, it's checked on viruses. So everything which leaves the factory is 100% safe and good for the environment and good for the people who use them. Every product we bring to the market is in a continuous process of being developed to a better formulation. This, for instance, if you look at the TerraGrow, here we've got different mixtures of the TerraGrow and TerraBloom which are evolving within the year. Every time we listen to our customers, so we listen to our own people, and also our own ideas are being put into new mixtures. We're evolving an old nutrient to a new formulation. Instead of introducing a new product, we chose for the fact that every year we improve the nutrients we already have to a better standard. Maybe we want to have a nutrient which performs better with less light. Or maybe we want to improve the nutrient in such a way that you get less diseases for your plant. Or maybe we want to improve the plant just that we can have a specific component being produced into the plant. So there are more questions than answers. So I don't think in our lifetime we will develop enough to have an end goal. It's never ending. We want to do something which was a combination of our knowledge with giving something back. And we found a project in Africa in which we could contribute in such a way that it would be not giving plain money, but giving a bit more. So in Africa at this moment we are running a project with a school in which we teach the children how they should treat their plants, what kind of nutrients they should use, and how they should treat their soil to get at the end of the year a result they could eat. And this is something we want to give back. Estas son nuestras protagonistas, las semillas. Quizá esta sea la elección fundamental del cultivador, ya que hay una gran variedad disponible. En esto es fundamental que investiguéis, que probéis gustos, propiedades, sensaciones que prefiráis, como buenos gourmets. Lo ideal es que busquéis en uno de los bancos de semillas que llevan tiempo seleccionando profesionalmente la genética de las plantas. Nosotros hemos acudido a uno de los mejores, Elite Seeds, y hemos elegido esta variedad. Son semillas de cannabis feminizadas, de la variedad Gimonet Hayes. Es una planta híbrida, 95% sativa, 5% índica, rica en CBD. Pero es mejor que nos cuente sus virtudes su verdadera mamá, Ana Ramón de Elite Seeds. Elite Seeds es un banco de semillas feminizadas de alta calidad que se funda en el año 2007. Nuestro objetivo es producir y conseguir variedades que lleguen a todos los cultivadores y cultivadoras con contenidos concretos en cannabinoides, para que la gente no solamente elija entre una cítrica sativa o una dulce índica, sino también pueda elegir cuánto quiere colocarse. El proceso de selección comienza con la búsqueda de este tipo de variedades, que es un proceso muy dificultoso, porque en verdad es como buscar una aguja en un pajar. Hablamos de un montón de países de procedencia de las variedades puras. Nosotros buceamos en todas esas variedades y buscamos
el cannabinoide que nos interesa. Una vez lo hemos conseguido, empieza también un proceso muy difícil, que es conseguir que las plantas que se obtienen de esa descendencia sean morfológicamente deseables para los cultivadores y que tengan un aspecto del cannabis de la más alta calidad. Con esto me refiero a que hagan un cogollo duro, compacto, resinoso, con una cantidad y una calidad en los terpenos y en los aromas alta, y que sean plantas pues, que dé gusto consumir, ¿no? Las semillas que le hemos facilitado a Oriana son una versión CBD Rich de nuestra mítica sativa Gimonet Haze. En la versión THC es una sativa que resulta muy potente psicoactivamente. Es una planta que incluso puede resultar alucinógena cuando se consume, y que en gente que tiene cierta hipersensibilidad al THC, que cuando fuma hierba siente unos efectos introspectivos o poco pierde el control sobre el colocón, ¿no? Pues nuestro objetivo con hacer la versión CBD Rich era domesticar un poco este efecto de su versión THC y conseguir una planta que, si bien represente todos los efectos más característicos de las sativas, como puede ser un efecto eufórico, alegre y activo, también presentar un efecto muy lúcido que permitiera hacer trabajos que exigen concentración. Y lo hemos conseguido con esta versión de Gimonet Haze, en este caso CBD Rich. La variedad que se ha llevado Oriana contiene aproximadamente un ratio 1:1, es decir, que contiene la misma cantidad de THC que de CBD, y es una planta que tiene un efecto muy equilibrado y como decía antes y repito, pues muy lúcido. Y ahora sí, empiezan las emociones fuertes. Vamos a germinar. Y para ello utilizaremos este práctico kit de germinación de Plagron. El Seedbox de Plagron es un kit para germinar semillas que incluye un semillero o mini invernadero con 12 Jiffys y 250 ml de Seed Booster Start, un acelerador de la germinación y estimulador de la raíz que nos asegura el 99% de éxito. Y ahora veréis cómo el proceso es muy sencillo. En primer lugar, abrimos la caja y sacamos todos los elementos que contiene. En todo momento seguiremos las instrucciones, que son muy sencillas, y el primer paso será mezclar 250 ml de agua obtenida de nuestro filtro de ósmosis con los 250 ml del Seed Booster que vienen en esta botella. Una vez vertido el líquido, es importante que lo movamos bien para que se mezcle. Y ahora que ya lo tenemos listo, vamos allá. Vamos a vertir de manera uniforme sobre nuestros líquidos. Han transcurrido unos 15 minutos y los Jiffys ya han absorbido por completo todo el líquido. Como veis ahora, nuestras capsulitas de vida tienen este aspecto húmedo, esponjoso, y llega el momento de introducir las semillas de Gimonet Haze. Así que con mucho mimo y las manos limpias iremos poniéndolas una a una en el orificio superior, que tiene una profundidad más o menos del tamaño de una uña. Así que con mucho cuidadito ya vamos. Las tapamos un poquito con mucha delicadeza. Y el siguiente paso será cerrar nuestro invernadero y dejarlas reposando tranquilitas hasta que se obre el milagro. Y ahora ha llegado el momento de independizarse. Aquí tenemos la que será su casa, el lugar donde crecerán felizmente. Si os fijáis, prácticamente ya han duplicado su altura. Si los miramos desde aquí, sobresalen ya unos 2 deditos desde la altura de la caja. Es decir, podemos ponerlos ya en su maceta definitiva. Hemos elegido este modelo Rootomatic, que tiene un diseño muy curioso y a la vez es muy eficaz, porque permitirá que las raíces crezcan radialmente. Pero para que todo esto funcione a la perfección, ¿qué nos falta? Rellenarlas con un sustrato. ¿Y qué sustrato? He llenado la maceta con el sustrato All Mix de la gama 100% natural.
Hemos preparado aquí un agujerito para colocar el kifi y que podamos dejarlo cubierto más o menos hasta la mitad del tallo. Y aquí se quedará tranquilito, instalándose en su nuevo hogar. Cada tipo de sustrato tiene una línea de fertilización personalizada. No es lo mismo nutrir el coco que el sustrato tierra, por ejemplo. Para saber cómo aplicar los productos semana a semana, los fabricantes siempre nos darán estas prácticas tablas. ¿Cómo usarlas? Estas tablas están diseñadas para todo tipo de cultivos de interior y exterior y para todo tipo de plantas. Nos basaremos en ellas para añadir al riego los nutrientes básicos y aditivos recomendados en función de la evolución de la planta cada semana. Las dosis son indicativas y las usaremos con flexibilidad dependiendo de la evolución del cultivo. Siempre según la tabla, la línea de fertilización está diseñada para que no excedamos los niveles de pH adecuados, que recordad, están entre 5,5 y 7. Vamos a repasar las condiciones ambientales de la fase de crecimiento. La primera a tener en cuenta es la luz. Durante la fase de crecimiento debemos tener las plantas con las luces encendidas durante 18 horas y apagadas 6 horas. Temperatura. La temperatura que no pasa de 25-26 grados. Humedad. La humedad ambiental de un 50 a 60%. Agua de riego. El pH del agua de riego debe estar entre 5,5 y 5,8 para que absorba bien el nitrógeno, que es lo que comen en crecimiento nuestras plantas. Fertilización. No debemos añadir fertilizantes por lo menos hasta que nuestra planta tenga unas 6 hojas y ahí ir añadiendo poco a poco. Vamos a preparar el primer riego que recibirán nuestras plantas, un momento muy importante. ¿Y cómo lo haremos? Con 1 litro de agua limpia y pura de nuestro filtro de ósmosis, a la que añadiremos distintos productos de Plagron, que aportarán sus propiedades al agua de riego. Lo bueno de esta línea de producto natural de Plagron es que no afecta a la salinidad, la acidez ni la alcalinidad del agua. Eso sí, lo que deberemos comprobar durante todo nuestro cultivo es que el pH se mantiene en los niveles adecuados, es decir, entre 5,5 y 7. Vamos a introducir los sensores de nuestro monitor para ver qué lectura nos da. Atención a la comprobación empírica. Hemos preparado 2 mililitros de Power Roots para 1 litro de agua. Mezclamos y volveremos a introducir los sensores para ver qué lectura nos da. Para obtener la receta perfecta hemos seguido las tablas de Plagron. Las tablas nos dan las dosis para cada 10 litros de agua de riego. La adaptaremos a nuestra cantidad, en nuestro caso a 1 litro. Hemos añadido 2 mililitros de Alga Grow, 1 mililitro de Power Roots y antes de regar nuestras plantitas tenemos que mezclarlo muy bien. Y para que nos resulte más cómodo, pondremos el contenido de la jarra en mi regadera y así también será más fácil llegar a todas nuestras plantas. Power Roots de Plagron está especialmente diseñado a base de kelp noruego para fortalecer las raíces. El kelp es una alga rica en yodo, potasio y vitamina B. Alga Grow de Plagron es un abono base de crecimiento 100% orgánico. Proporciona una rica fuente de nitrógeno y abundantes oligoelementos que aceleran el desarrollo en la primera etapa del cultivo. Los tallos crecerán fuertes, a un buen ritmo, y estaremos seguros de no dejar residuos, ya que el Alga Grow solo contiene extractos de algas, vinaza de remolacha y aminoácidos. Es totalmente biológico y fácilmente absorbible por nuestras plantas. Y ahora, a regarlas. Desde esta fase podemos añadir también Vita-Race, solo una vez a la semana y siempre como spray. Sirve para crecimiento y floración, para complementar la dieta de tus plantas con hierro directamente en hojas y tallos. Pulverizado en nuestras plantas hará que peguen un estirón fuerte, consiguiendo buenos troncos y ramas para soportar el peso de los cogollos en floración. Lo aplicaremos por toda la planta empapando bien, tanto la parte de arriba como la parte de debajo de las hojas. ¿Cuándo comienza la fase de floración? A las 2 semanas del trasplante debemos cambiar el fotoperiodo a 12-12, 12 horas de luz y 12 de oscuridad total. Luz. Debemos darle un fotoperiodo de 12-12.
Humedad. La humedad no debe pasar de 40, máximo 50% para evitar hongos. Agua de riego. El pH del agua de riego deberemos subirlo a 6,5-6,8, que es en el nivel que más fósforo y potasio comen, y es lo que necesitan nuestras plantas en floración para generar grandes flores. Así inauguramos la fase de floración en la que nuestra planta duplicará o triplicará su tamaño, y esto conlleva también un cambio en la fertilización. Vamos a inaugurar la fase de floración preparando el primer riego de floración. Y según nos dicen las tablas de la ley de Plagron, tendremos que hacer un cambio en la proporción de los aditivos que añadiremos al riego del agua. Hemos preparado 1 litro de agua de ósmosis al que añadiremos Alga Bloom. Es un estimulante de la floración hecho íntegramente con algas, por tanto todo lo que añadiremos serán componentes naturales. Nos va a servir para que las flores sean más robustas, densas y aromáticas. Y siguiendo la información de las tablas, la medida son 4 mililitros. 4 mililitros para nuestro litro de agua, 40 para 10 litros. Ahora le pondremos Power Roots, que es también un estimulante pero para las raíces. Con él conseguiremos raíces súper fuertes, resistentes a todo y con mayor capacidad de absorción. Vamos a añadirle 1 mililitro. Y este es el riego que utilizaremos durante las próximas 3 semanas de floración. Ahora simplemente lo preparamos en nuestra regadera favorita y a regar. En floración seguiremos aplicando Vita-Race por vía foliar hasta que los cogollos tengan una forma y un tamaño más o menos apretado. A partir de ese momento dejaremos de humedecerlos. Las plantas tardan unos 10 días en darse cuenta de que están en horario de floración, con lo cual siguen creciendo pero se preparan. Se llama prefloración. Ahí deberíamos comenzar a usar un estimulador de floración junto al de crecimiento. Plagron nos ofrece este estupendo Green Sensation que potencia la formación, la consistencia y el sabor de las flores y los frutos. Green Sensation es el estimulador de engorde de Plagron, un producto natural que le da un empujón extra a la última fase de floración sin usar ningún tipo de abono químico. Se puede usar durante las últimas 4 a 6 semanas y aportará el pK extra que necesitan, aparte de una gran cantidad de azúcares que rellenarán nuestras paredes celulares dando más densidad, peso y sabor al cogollo. Ya estamos en la 6ª semana de floración. La planta está perfecta para esta fase. Y ahora las flores empiezan a estar listas para engordar. Las hojas tienen un lustroso color verde que indica salud y son grandes, lo cual está muy bien, pues a mayor superficie foliar, más capacidad de recibir luz. Otro detalle que vemos aquí es que hay poca distancia internodal, por lo cual tenemos la posibilidad de que algunas flores se junten en un lustroso cogollo principal. Llega el momento de volver a cambiar el riego. Tenemos 1 litro de agua de nuestro filtro de ósmosis GrowMax y a partir de ahora seguiremos utilizando solo Alga Bloom, al que añadiremos Green Sensation. Queremos que Alga Bloom siga estimulando la floración. Por tanto, añadiremos, según la tabla, 3 mililitros. 3 mililitros por cada litro, 30 para 10 litros. Y como queremos concentrar ya toda nuestra energía en la flor, este producto hará que los cogollos ganen peso, resina y se pongan espléndidos. Iremos añadiendo 1 mililitro de Green Sensation todas las semanas del periodo de engorde. 1 mililitro por cada litro. 10 para 10 litros. Estas maravillas de la naturaleza están ya en su 7ª semana y si os fijáis, cada vez se ven más puntitas marrones en los pelillos blancos. Tiene la cantidad justa de biomasa, es decir, hoja y tallos. Vemos que hay tallos y partes más rojizas en las zonas que reciben más lúmenes. Ojo, porque en esta fase hay gente que tiende a añadir fósforo y potasio para acelerar el proceso de maduración, que será cuando todos los pelillos blancos se vuelvan marrones. Pero a nosotros nos ha insistido Ana Ramón en no acelerar demasiado este proceso, porque mientras existan pelillos blancos significa que el cogollo está engordando y eso nos interesa. Como ya os avisé, debido a la poca distancia internodal, aquí ya está formándose el señor cogollo, con todos los satélites orbitando a su alrededor. Un auténtico espectáculo de la naturaleza.
Ahora vamos a quitar algunas hojitas que están un poco más feas para que toda la energía de la planta se concentre donde toca. Ha llegado ya la semana 8 y nos planteamos la pregunta definitiva: ¿cuándo cortar? Solo tú sabes cuándo puedes cosechar. Si queremos obtener cogollos duros y prietos, aromáticos, llenos de resina y que no encojan al secarse, un consejo: paciencia. Para saber cuándo cortar, debemos comprobar que los cálices están llenos de resina. Ya no tiran más pelillos blancos. Además, la planta ya no chupa, no tiene sed. En definitiva, que nuestras plantas ya no dan más de sí. ¿Cómo detectar las carencias de nuestra planta? Por norma general, las hojas amarillean cuando tienen carencias y en cambio, cuando están sobrefertilizadas, adoptan forma de garra, se agarrotan por el exceso de sales. Cuando el cogollo va estando de un colorcito marrón, dejaremos de añadir fertilizantes al agua de riego. De este modo, nos aseguramos de que cuando cortemos nuestras plantas, dentro de unos 10 días o así, no se percibirá el sabor de ningún producto que le hayamos añadido. Cuando nuestras flores ya no puedan más, cuando nuestras plantas ya no beban agua, habrá llegado el momento del corte. Y para una ocasión tan especial, hemos invitado a Ana Ramón de Elite Seeds. Hola. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida a casa. ¿Cómo ves el estado de las plantas? Pues yo las veo que las tienes de categoría. Se nota que tienes buena mano verde, que Gracias. decimos, y las tienes muy bien, en general las tienes muy sanas. ¿Cómo percibes su estado general? Pues yo las veo que son dignas representantes de las características de esta variedad, de la Gimonet Haze clásica CBD. Como ves, pues han hecho un cogollo que ha juntado, las flores tiene poca distancia internodal, pese a ser una sativa, una Haze, que normalmente tienen una estructura morfológicamente con unos tallos con más separación entre tallo y tallo. Nosotros, a base de un trabajo de crianza y de mejora vegetal, hemos conseguido que su estructura, pues, aun permaneciendo un aroma haze y unos efectos eufóricos, alegres, activos, pues tenga cierta estructura un poquito índica, para que el cogollo se junte, sea un cogollo grueso, duro, compacto, que no sea demasiado espigado, con mucha distancia internodal, como generalmente conocemos la morfología de las plantas más sativas, pero sí que conserva, pues como se puede ver, todo ese aroma haze, cítrico, a limonado. Entonces, en este momento nos tendríamos que fijar en el estado de los pelos, sobre todo el estado de maduración. Los pelitos, primero en la puntica es marrón y luego va bajando hasta abajo y cada vez se van deshidratando más, hasta el punto de que son marrones y totalmente delgados, totalmente sequitos ya el pelito. Miraríamos el estado de los pelos y también podríamos con una lupa mirar el estado de los tricomas. Los tricomas son como unos chupa-chups que albergan la resina, son unos chupa-chups vistos al microscopio, claro, a simple vista no. Vale, pero vistos al microscopio tienen forma de chupa-chup, es un palito y una bolita. La bolita, cuando la planta no está madura, el contenido es transparente, a medida que va madurando se va tornando más lechoso y a medida que la maduración ya es correcta va tomando tonos ambarinos hasta que todo el tricoma es ámbar. Aquí ya va dependiendo de gustos, ¿vale? La cantidad de pelos y la cantidad de tricoma ámbar por muestra. Hay gente que le gusta cortar más pronto porque quieren un efecto más eufórico, más activo, y hay gente que le gusta cortar un poco más tarde porque el efecto, digamos, que es un poco más corporal. Además, si cortas más tarde, la planta siempre será un poco más dulce, siempre estará más madura. Y en este caso tenemos plantas que son eminentemente medicinales. Háblanos de estas proporciones entre CBD y THC. A ver, estas plantas contienen la misma cantidad prácticamente de CBD que de THC. La tendencia es un poco a contener incluso más CBD que THC. El THC es el componente psicoactivo del cannabis y el CBD tiene la propiedad de amortiguar ese efecto psicoactivo. Entonces, cuando cultivamos plantas con un ratio 1:1, es decir, que contienen casi la misma cantidad de THC que de CBD, son plantas que van a tener un efecto muy ligero, un efecto muy lúcido, y además te beneficias también del cannabinoide CBD, que también
es súper interesante su uso a nivel de usos relacionados con el bienestar. Lo que más se valora es la conjunción de ambos, es las plantas que contienen ambos. El equilibrio. El equilibrio, sí, como siempre, como todo en la vida, ¿no? Pues nos vamos al corte. ¿Empezamos? Sí, Pues vamos mira, allá. Hay varias maneras de hacerlo, y cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Pero yo normalmente actúo de la siguiente forma. Cuando voy a cortar una planta entera, que no voy a cortarla por partes maduras, sino que está todo bastante homogéneo, pues suelo empezar por abajo, ¿vale? Entonces vamos cortando rama a rama, desde abajo hasta arriba, nos dejamos el premio gordo para el final. Vamos a encontrar de dos tipos. Una hoja que no va a contener nada de tricoma de resina. O sea, si la tocamos, no se pega y no pasa nada. No se pega, ¿de acuerdo? No vemos los tricomas de resina ni en el tallo ni en su base, por lo tanto es hoja que no nos sirve para mucho porque todo el componente activo se encuentra mayoritariamente en las glándulas de resina. Entonces esta hoja, digamos que o la desechamos o la podemos meter al compostero para hacer compost, o podemos hacer con ella pues unas cataplasmas, algo que sea como que no necesite mucho de componente activo y más un uso de lo verde, o un jabón, aromatizar un jabón, por ejemplo. Las guardamos, Ana, que nunca se Venga. sabe. Igual si tenemos un ratito libre estos días, hacemos un jabón Pues por supuesto que sí. y así lo aprovechamos Esta todo. hoja la quitamos toda, ¿vale? Aquí ya habríamos terminado. Mira, esta tampoco tiene prácticamente tricoma. La se quitamos. quito también. Vale, las apartamos por aquí. Habríamos terminado con la hoja, digamos, menos interesante, ¿vale? No es por menospreciarla, pero pues cuanto más tricoma, pues más nos gusta, ¿no? Más sustancia. Entonces, ahora vamos a la hojica que tiene tricoma. Esta hoja depende, pues por ejemplo, yo que no mezclo nunca la hierba con tabaco, que lo fumo puro, no quito mucha hoja con tricoma, porque me sirve como base para mezclar el cogollo. Pero vamos a hacer una manicura un poquito así finita, como para concurso. Nos venimos al tallete, Oriana. ¿Ves ver. dónde está el tallete? Sí. El tallo de la hoja. Y con cuidado de no llevarte mitad de cogollo de atrás, solo coger el tallete de la hoja, ¡pam! Vale, la tenemos enterica. Para hacernos una mantequilla, un aceite. Recuerda que los tricomas de resina, los componentes activos del cannabis, no se diluyen en agua, solamente se diluyen en grasas y alcoholes. Me ha quedado alguna puntita, pero como ves, el tricoma de resina llega hasta el final. Por tanto, ¿Vale? Nos la quedamos, ¿vale? Todo lo que he dejado llega prácticamente al final. Si lo quisieras más bonito o más apreciado entre profesionales, pues le quitarías las puntitas. lo dejaríamos ya fino. Finito y con cierta estética. El siguiente paso que vamos a dar. El siguiente paso sería ponerla en el secadero, ¿vale? Entonces aquí hay unas condiciones que son muy claras, que es una habitación aireada, a oscuras en la medida de lo posible, Vale. fresca y seca. Perfecto. Eso sería lo óptimo. Lo más importante sería aireación y sequedad. También una temperatura fresca, porque si hace mucho calor se seca antes de lo que es recomendable. Las plantas las tendríamos que tener colgadas, los cogollos, unos 12 o 15 días. ¿Con pincita, algún mecanismo para que no se Yo escapen? utilizo la propia rama y de ahí le meto al tendedero. Estrenamos tendedero. Estrenamos tendedero, nuestra primera ramita, si bien no el cogollo más grueso, pero sí el primero, pues entonces con el mismo cogollete, pi. Mira qué arte, pues no me imaginaba yo que fuera tan fácil. Pero en ocasiones nos queda la duda entre seguir la tabla al pie de la letra Sí. o ver si en un determinado momento la planta no necesita exactamente esas cantidades. ¿Qué hacemos? Pues las tablas de cultivo siempre son aproximativas, partiendo de la base de que no todas las variedades tienen los mismos tiempos de floración y de periodo vegetativo, tendremos que adaptar la tabla a la variedad en concreto que cultivamos. También tenemos que dejar que la planta nos hable. Si la planta está de un verde muy oscuro y tiene síntomas de que está comiendo demasiado, pues para un poco la fertilización, haz un riego con fertilizante, otro riego con agua, un riego con fertilizante, otro riego con agua, ves alternando. Siempre hay que escuchar a la planta.
Las tablas de fertilización son aproximativas por un lado, es decir, son aproximativas en los tiempos, puesto que las tienes que adaptar a la variedad en la que cultivas, pero son estrictas en cuanto a los productos. Si una marca de fertilizantes nos recomienda unos productos en concreto, dejemos la innovación, que es tan destructiva a veces, ¿vale? Y ciñámonos a los productos que nos recomienda la marca. Si hubiera otro producto que la marca considerara necesario para el ciclo de fertilización, te aseguro que estaría incluido. Y como veis, paso a paso y con sumo cuidado, hemos dejado la planta lista para llegar al momento del premio gordo. ¿Cómo continuamos, Ana? Con la misma calma que hemos manicurado antes, no nos dejamos impresionar por su tamaño ni aspecto, vamos con toda seguridad y este lo vamos a cortar con un poquito más de tamaño que las ramas anteriores, ¿vale? Y has cortado además en un punto muy concreto, por aquí debajo del muslo. He cortado en este punto precisamente para que cuando procedamos a colgarlo, siempre tener un poquito de margen para el enganche, ¿eh? Entonces vamos a proceder, igual que hemos procedido con las otras ramas más pequeñitas, primero quitamos las hojas que no contienen tricomas de resina, digamos la primera criba de hojas, ¿vale? Ya ves que es difícil encontrar hojas sin resina porque... Incluso las grandes tienen un poquito, ¿eh? Eso demuestra la calidad de la genética y que tiene un contenido muy importante en tricomas de resina que llegan pues hasta las hojas grandes a contenerla. Por tanto, esta sí que cortamos desde aquí o esta aprovechamos. Lo que vamos a hacer es, como has hecho muy bien antes tú, le vamos a quitar la puntita, vale, que no contiene nada, y el tallete y la primera parte de los foliolos. Tendremos que curar. Claro. Entraremos en el proceso de curado, que Claro. es tan importante como todos los pasos que hemos dado hasta ahora. Aquí, cada paso en falso podría llevarnos a un mal resultado. Por tanto, A perder la cosecha exacto. incluso. Y no queremos que ocurra eso, Por favor. porque hemos dedicado mucho tiempo y Claro, esfuerzo. claro, te lo has currado un montón. Para ese proceso de curado, ¿qué consejos debemos seguir? Lo primero sería tener la hierba colgada boca abajo en una habitación oscura, ventilada y fresca durante unos 12 o 15 días. Entonces haremos lo que se llama pues comprobar que la hierba, a ver, esto lo digo yo en mi casa, no sé hasta qué punto es un lenguaje técnico, pero yo le llamo que la hierba esté crunch, ¿vale? Que esté crujiente. Entonces yo lo que hago es que después de tener la hierba colgada boca abajo unos 12 o 15 días, cojo un tallo, ¿vale? Un tallo así bastante gruesecito y lo parto, ¿vale? Como verás, ahora la hierba Está flexible está todavía. flexible y tú no puedes hacer un clac y cortar el cogollo, ¿vale? Sería el clac de textura espárrago verde fresco cuando cortas. Exactamente. Cuando la hierba esté buena, los cogollos estén buenos para meter a botes y curar, Vale. sería cuando después de entre 12 o 15 días de estar en el tendedero, yo acudiera al tendedero, cogiera una ramita, hiciera así y la ramita hiciera clacs y se partiera, consiguiera arrancarla. Vale. Ese es el momento crunch y es el momento para coger cogollo a cogollo y con la tijera, pam, pam, Cortar pam, la ramita. meter a botes, cortaríamos cogollete a cogollete, ¿vale? Y lo meteríamos en un bote de cristal o de plástico hermético. Importante, los botes de plástico suelen ser translúcidos, dejarlo en un cajón a oscuras. A la hierba no le debería dar la luz. De acuerdo, cajón a oscuras, no sé si para asegurarnos conviene envolverlo. No es necesario, No. con que lo tuviéramos en una despensa que estuviera a oscuras sería suficiente. Hay un paso muy importante con el que hay que tener especial cuidado, que es la conservación de esos botes, ¿vale? Por tanto, mucho cuidado y control de la humedad de la hierba, porque nos podría llevar otra vez a otro problema con el proceso. Con la humedad, De exacto. acuerdo. Sobre todo en zonas como Valencia, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid pues no ocurre esto. En Madrid hay una humedad muy baja. Entonces a ellos a veces les pasa el problema contrario, que la hierba se les hace polvo. En ese caso lo que podríamos hacer, si la hierba de nuestros botes está demasiado seca, sería utilizar una hoja húmeda de cannabis, meterla dentro para que absorban esa humedad y se vuelvan a equilibrar. Exacto. Genial. Siempre tenemos que comprender que la hierba
que la tengas seca no es definitivo, se va a dejar influir por las condiciones ambientales y puedes pasar de tener tu hierba de categoría en el punto crunch a tenerlo en el punto fatal, ¿vale? Siempre estar encima, nunca abrir los botes un día de humedad, siempre tener en cuenta la humedad exterior y deberíamos abrir los botes una vez cada 10 días, una vez a la semana. Bueno, lo tenemos. Lo tenemos. Qué hermosura, ¿verdad? Es una maravilla. Yo me lo adoptaría. Adopta un cogollito. Bien, esto es lo que cada uno de vosotros podéis hacer en casa, porque recordamos, Ana, que es una práctica que vamos a hacer en para nuestra casa propio y consumo. Muy importante. Es importante que el modo de abastecernos siempre, como consumidores, siempre sea en la medida de lo posible el cultivo para el autoconsumo. Es decir, que no tengamos que conseguir el cannabis de ningún sitio que no sea nuestras propias manos, nuestra propia tierra y que hayamos estado encima en todo el proceso de cultivo. Esta siempre va a ser, en una situación de ilegalidad como la actual, la forma más segura de consumir cannabis. Nada de comprar en sitios raros por ahí y más cultivar para poder abastecerse uno mismo. Como has hecho tú. Trabajo, consumo, responsabilidad, conocimiento, uso racional, conocimiento y todo lo que promovemos siempre y que entra todo dentro del sentido común, que no es nada más complicado, sino hacer un uso con sentido común y racionalidad y conocimiento, que es imprescindible para poder hacer estos usos de los que hablamos. Amigas, amigos, ya habéis oído las sabias palabras de Ana, sus valiosísimos consejos. Nos despedimos de ti de momento porque seguiremos viéndote a lo largo del Final Grow y vosotros ya sabéis que iréis viendo cada paso para poder seguirlo con toda la facilidad del mundo desde casa. Y con nuestra cosecha, nuestra labor ha terminado. Pero no podíamos despedirnos de Ana sin analizar los resultados del cultivo. Han pasado unos días y contactamos con ella, que ya ha analizado las muestras y tiene los informes. Ha llegado la hora de la verdad. Bueno, pues vamos con los resultados de las muestras que habéis traído de Gimonet Haze Clásica CBD. En principio ya lo que os puedo adelantar es que han dado niveles muy altos de cannabinoides, tanto de THC como de CBD, lo que significa que las plantas han estado muy bien cultivadas, como ya lo hablamos en su día. Y os voy a decir los valores en concreto de cada una de las muestras. Vamos a hablar en tantos por ciento. Vamos a empezar por el THC y luego vamos a seguir por el CBD. La muestra número 1 de la Gimonet Clásica CBD, cultivada por vosotros también, es de THC tiene un 8,2% y de CBD tiene un 11,8%. El suma total de cannabinoides da un 20 largo. La muestra 2 de la Gimonet da de THC un 7,9 y de CBD un 10,8. Una suma total de cannabinoides de un 18,7, que está también muy bien. La muestra 3 nos da un tanto por ciento de THC de 9,8 y de CBD de un 10,7, en una suma total de cannabinoides de un 20,5. Este tiene un nivel de cannabinoides muy alto, como podéis ver. La muestra número 4 nos da un tanto por ciento de THC de un 7,8 y de CBD de un 11,9. En total una suma de cannabinoides de 19,7. Pues ya podéis ver que son resultados buenísimos. Estas variedades van a tener un efecto muy lúcido y un contenido muy original en cannabinoides. Si queréis saber más sobre estas variedades y sobre otras, como unas nuevas variedades que hemos sacado con contenidos altos en cannabinoides minoritarios como el THCV y el CBDV, pues visitar nuestra web y gracias por todo, está todo muy bien cultivado, de verdad. Y así hemos llegado al fin del Final Grow. Nuestro objetivo ha sido demostrar que no es tan difícil acercarse al mundo del autocultivo para autoabastecerse con fines lúdicos o medicinales. Damos las gracias a todas las marcas que han colaborado con nosotros y a vosotros por seguirnos. Creced y floreced felices. ¡Chao!